Hola, muy buen día chicos. Como recordarán, el día viernes tenemos un examen de esta tercera unidad. Espero que todos se encuentren bastante bien y sus familias también. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos durante esta unidad. Como recordarán, estuvimos viendo algunos temas sobre medición y escalamiento y sobre algunos aspectos relativos a sus encuestas. Entonces eso es lo que vamos a repasar el día de hoy. Primero hay que entender la diferencia entre medición y escalamiento. La medición es la asignación de números o cualquier otro tipo de símbolo, letras y demás a ciertos objetos de acuerdo con ciertas reglas preestablecidas. Aquí hablamos, por ejemplo, del hecho de establecer una serie de objetos como personas. Hablamos de 10 personas. El hecho de que tú le asignes un número a cada persona, eso ya es la medición. En cambio, el escalamiento es la generación de un continuo sobre el que se localizan los objetos medidos. Es decir, si tú a la persona que le asignaste el código 3 lo consideras que está en un punto 7 de una escala, digamos del 1 al 10 en nivel de inteligencia, pues entonces esa es la forma en que estará clasificado de acuerdo a esa escala. Ahora, tomando en cuenta específicamente el tema del escalamiento, decíamos que hay cuatro escalas básicas: la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. En la nominal estamos hablando de simplemente establecer un número o algún tipo de letra o etiqueta para identificar o clasificar objetos. Eh, por ejemplo, darle un nombre a alguno de los siguientes cuatro productos. Punto. Son solamente para cuestión de asignarles etiquetas y ya. La segunda, que es la ordinal, trata de asignar números a los objetos para indicar la medida en que se posee una característica o no comparado con otros objetos. Digamos que dentro de 5 objetos, 5 tipos diferentes de yogur, tú los clasificas de forma en la que identificas cuál es la que está más dulce y cuál está menos dulce. La tercera escala es la de intervalo, que se utilizan los números para calificar objetos dentro de un rango. En la escala del 1 al 5 determina cuál es el nivel de dulzor de este yogur. ¿Me explico? En la ordinal clasificaste los 5, los comparaste, y en la de intervalo cada uno por separado les estás asignando calificaciones. Finalmente, la de razón permite al investigador clasificar objetos, jerarquizarlos y compararlos desde un punto cero absoluto. Y aquí estamos hablando de el hecho de una razón natural, como el tiempo, como la temperatura, como el peso, como la altura, como las distancias, cosas que ya existen de facto y sobre las cuales no puedes tú tener una opinión, simplemente es y listo. Por ejemplo, cuánto ha durado este video hasta este momento, que son 3 minutos. Entonces, eso sería una clasificación, una escala, mejor dicho, de razón. Ahora, cuando hablamos de las técnicas de escalamiento en investigación de mercado, decíamos que existen básicamente de dos tipos: las comparativas y las no comparativas. Las primeras de ellas, las comparativas, se dividen en tres, mientras que las no comparativas son de calificación continua o de clasificación por reactivos. Vamos a ver primero las comparativas. Las comparativas hay tres, como les decía. La primera es la comparación pareada, que simplemente es el hecho de ver las diferencias entre los objetos, compararlos de forma directa. Se muestran en la encuesta estos dos objetos y se le pide que elija uno de ellos de acuerdo con ciertos criterios. Algo tan simple como cuál te gusta más, Coca o Pepsi, o cuál de los dos consideras que es más caro, el izquierdo o el derecho, etc. El segundo es los rangos ordenados, que aquí estamos hablando de, como lo veíamos en el ejemplo de la clasificación de la escala ordinal, se presentan al mismo tiempo 5 objetos diferentes y se le pide al encuestado que los clasifique dependiendo de cuál es el que cumple con cierto criterio que se le expone. Por ejemplo, de estos 5 elementos, ¿cuál te gusta más? Aquí tenemos, por ejemplo, que al encuestado le gusta en primer lugar los hot dogs, en segundo lugar las pizzas y al final el pollo. O podríamos decir que se está clasificando por rango de precios o alguna otra clasificación que consideren pertinente. La suma constante es como cuando les establezco los criterios de evaluación. Tenemos un total, en este caso 100%, y yo tengo que establecer cuál de los criterios o de los elementos que le estoy planteando al encuestado le va a dar mayor valor o mayor nivel de importancia. En este ejemplo, hablando de sentido, se le da más importancia al tacto que al olfato, y en último lugar queda el gusto.
Entonces, si se fijan, la suma de estos niveles de importancia da a 100. Por otra parte, las técnicas no comparativas, tenemos la clasificación o calificación continua, que es simplemente plantear una línea, y el encuestado lo que va a hacer es marcar un punto de acuerdo a los elementos que están al final o al principio de esa línea. Y en segundo lugar, la clasificación por ítem, que es donde vienen ya las escalas específicas, que son las que hemos estado platicando durante las sesiones presenciales. La escala de Likert, que es la principal, que contempla 5 elementos que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Cada uno de estos puntos tiene un nombre y se lo tenemos que dar a conocer al encuestado. Entonces se le elegirá de acuerdo a una afirmación si está totalmente en desacuerdo, de acuerdo o totalmente en desacuerdo. El diferencial semántico, que en este no establecemos números, solamente ponemos 7 espacios y damos 2 polos opuestos, frío contra calor, arriba o abajo. Y el encuestado lo que va a hacer es marcar en alguno de esos puntos, dependiendo en cuál se considera más cercano. Y la de Staple, que en este estamos hablando de que no considera un punto cero, no considera un punto neutral, sino que considera o aspectos positivos o aspectos negativos, dependiendo de lo que considere. Aspectos a considerar: número 1. Likert toma 5 apartados, pero se pueden convertir en 7, 9, en 3 o incluso en puntos pares como 4, 6 u 8. De hecho, es recomendable que no se utilicen puntos neutrales para que las respuestas sean más directas. Lo mismo pasa con el diferencial semántico. Normalmente son 7, pero se recomienda utilizar más Likert en escalas pares. Y Staple no considera puntos medios, entonces es un poquito más interesante en algunos casos. Ahora, después de que vimos el tema de escalas, estuvimos platicando un poquito sobre el diseño de cuestionario. Y de aquí platicamos de que hay que identificar cuál es el contenido de las preguntas. Primero, si es necesaria la pregunta, se pone; si no, no se pone. Y hay que identificar también si se necesitan más preguntas o solamente una. En este caso, como estoy preguntando 2 cosas, refrescante y deliciosa, tendría que establecer 2 en lugar de solamente una. Hay 3 elementos, esto es importante y esto se va a venir en su examen. 3 elementos que hay que superar para considerar si el encuestado puede o no responder. Número 1, está informado, es decir, esa persona conoce del tema. Si no conoce del tema, no nos interesa. Segundo, puede recordar, no le vamos a estar preguntando algo que sea incapaz de recordar, como ¿dónde estuviste el 3 de febrero de 1999? A lo mejor ni siquiera había nacido, entonces ni siquiera va a poder recordar. Y finalmente puede expresarse, es decir, no existe algún impedimento para que esa persona pueda decir su pensamiento, su opinión o la información que tiene consigo. Hay que considerar esos 3 elementos y tratar de eliminarlos o superarlos. Una vez que entramos en la estructura del cuestionario, hay 2 tipos de preguntas: las no estructuradas y las estructuradas. Las no estructuradas son como las preguntas abiertas, entonces dejamos a la opinión del encuestado, y las estructuradas son las que llamamos normalmente cerradas. Hay 3 tipos de preguntas cerradas: las de opción múltiple, las dicotómicas y las de escalas. La primera es: tú le das una serie de opciones. La segunda te va a responder solamente una de 2, sí o no, o verdadero o falso. Y las escalas son como las que veíamos hace un momento, como la de Likert, como la de Staple, como la de diferencial semántico. Ahora, hablando un poco sobre la redacción de los cuestionarios, tenemos por ahí algunos tips, como que hay que definir bien claramente cuál es el tema del cual se está hablando, de tal forma que no quede lugar a dudas lo que se está preguntando. Segundo, utilizar palabras comunes y evitar los tecnicismos para que se entienda mejor la pregunta. Tercero, evitar las palabras ambiguas, sobre todo en las respuestas, como en este ejemplo que veíamos durante clase. También teníamos el tip de evitar preguntas sesgadas, como el forzar a que nos den algún tipo de respuesta en particular. Y también las alternativas implícitas, como el que no se lo digamos, pero nosotros pensamos que sí se va a entender cuando realmente no se entiende. Estamos hablando entonces de que estos tips nos ayudarán a tener un mejor cuestionario. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido este pequeño video de repaso. Estudien por favor para su examen y que tengan un excelente día. Hasta luego.